Gloria al Señor. Alabado sea mi Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia, libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 34. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Y dice así su santa y bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Alabado sea mi Cristo. Gloria a Dios. Quiero compartir esta breve reflexión, mis amados y amadas, que he titulado Una fe victoriosa. Bendito sea el Señor. Yo mientras el Señor me ponía a reflexionar en esta palabra, me preguntaba, ¿qué tuvieron estos hombres como humanos que no tenemos nosotros hoy? ¿Qué nos diferencia a nosotros de ellos para ser portadores de una fe victoriosa? ¿Por qué la iglesia de hoy no puede enarbolar que en su conjunto tiene una fe victoriosa como la que nos narra este capítulo 11 del libro de los Hebreos, que muchos hemos dado en llamar a este capítulo el pabellón de la fe? Yo pienso, mis amados y amadas, que nosotros somos hombres y mujeres en el camino de la iglesia del Señor, que tenemos las mismas características humanas que tuvieron estos hombres del pabellón de la fe, pero que ellos pusieron todo el tiempo su confianza en el Señor. Ellos pudieron sacar fuerzas de sus debilidades porque estuvieron conscientes en cada momento al Dios que les servían. Yo creo que tú y yo, mis amados y amadas, podemos también conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar las promesas que Dios ha establecido para nosotros. Yo creo que tú y yo, mis amados y amadas, podemos tener una fe victoriosa que le tape la boca a los leones, de aquellos que se levantan en contra de los hombres y mujeres que Dios ha levantado. Pero tú y yo, mis amados y amadas, tenemos que, como dice el apóstol Pedro, tenemos que estar dispuestos a padecer, dejándonos
llevar por el ejemplo de Jesucristo, quien no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se humilló haciéndose obediente. Y por causa del Señor nosotros estamos llamados a someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como a los por él enviados, porque esta es la voluntad de Dios. Porque haciendo bien, hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos, como hombres libres. Pero sigue diciendo el apóstol en esta primera carta, capítulo 2, pero que no usemos esta libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Que tenemos que honrar a todos y que tenemos que amarnos como hermanos y temed a Dios y honrar al Rey. Porque, amados y amadas, dice el apóstol, nos hace como una pregunta, nos hace esta interrogante. Pues, ¿qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos? Mas si haciendo lo bueno sufrid y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sí, mis amados y amadas, nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por nuestra fe en Jesucristo. Porque en otra parte el apóstol dice que no hemos combatido hasta la sangre como Cristo lo hizo. Todavía no hemos llegado ahí tú y yo, mis amados y amadas. Y estos hombres, por ejemplo, cuando hablamos de Daniel, mis amados y amadas, cuando se le puso una trampa para que él dejara de orar a Dios como lo hacía 3 veces al día, Daniel no menguó su fe, sino que por el contrario, abrió las ventanas y las puertas para que vieran que él 3 veces al día seguía postrándose delante del verdadero Dios. Y esto le tocó que fuera echado en el foso de los leones. Pero esta fe de este hombre le dio la victoria, porque Dios le cerró la boca a los leones y no pudieron tocar a Daniel. Jeremías, cuando fue enviado por Dios a llevarle el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel, cuando estaba próximo a caer bajo el imperio babilonio por los pecados de idolatría, por los pecados que cometían los gobernantes y sacerdotes de Judá en contra de su propio pueblo, cómo abusaban de las viudas y los huérfanos, y esto le provocaba dolor en el corazón de Dios, porque Dios sufre cuando cometemos injusticia en contra de nuestro propio pueblo.
Y Jeremías, mis amados y amadas, llorando por lo que venía delante del pueblo, pero no dejó de llevar el mensaje de Dios. Y aunque lo pusieron en cisternas donde el agua le llegaba hasta la nariz, Dios lo libró de morir allí, mis amados y amadas, porque este fue un hombre victorioso en la fe. Y así vemos nosotros a los jueces. Alabado sea el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Como Gedeón, siendo de una tribu pequeña y dentro de esa tribu siendo la familia más pequeña, como Dios le llama varón valiente y esforzado, y a través de él Dios le da liberación a su pueblo. Independientemente de los desvaríos que tuvo el amado Sansón por sus debilidades, Dios comenzó a librar a Israel por la mano de este hombre. Porque aún en sus últimos tiempos, ya ciego, porque los filisteos le habían sacado los ojos, tuvo esa fe victoriosa y le pidió a Dios que le permitiera darle una victoria al pueblo de Israel, aún con la muerte de él. Y así Dios lo hizo. Pero mis amados y amadas, estos hombres que caminaron en esta confianza, señala el versículo 39 al 40 de este capítulo 11, que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y sabes por qué, amado y amada? Porque tú y yo estábamos llamados a ser perfeccionados en Cristo Jesús, tal como señala el mismo libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Cuando Jesucristo, habiendo cumplido la misión que Dios le había encomendado y habiendo sido perfeccionado, dice la palabra, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sí, mis amados y amadas, tú y yo estamos llamados a tener una fe victoriosa si es que aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y caminamos conforme a su sacrificio. Caminamos conforme a su palabra, conforme a su promesa. Tú y yo alcanzaremos la salvación que Dios nos ha prometido. Por eso, amado y amada, tal como Jesucristo lo proclamó, diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres, amigo y amiga, tener esa fe victoriosa que nos va a librar de la muerte que viene al mundo, que no ha aceptado, que no ha obedecido a Dios, el Señor quiere librarte hoy de esa condenación eterna. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres tú acogerte a esa gracia que Dios te da? Recibe a Jesucristo en tu corazón. Amigo y amiga, si tú estás dispuesto o dispuesta a recibirle, puedo guiarte en esta oración. Repite después de mí. Amado Dios, Padre Celestial,
vengo delante de ti confesando que he pecado. En esta hora me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Yo renuncio a todo pacto que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que Jesucristo es el Señor de mi vida. Gracias, Señor. Si has hecho esta oración, yo te invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo te ayude a caminar en toda justicia y en toda verdad. Dios te bendiga.